mi nombre es José Ángel Quintero, junto con mi compañera Milady Guadalupe Padilla Ibarra, hablaremos sobre lo que es el cambio climático. Primero hablaré sobre la introducción del tema. El clima es un conjunto de elementos y factores atmosféricos que es de suma importancia en la vida cotidiana y actividades industriales, agrícolas, entre otras. Por tal razón, su estudio es muy interesante para tener conocimiento del mismo y facilitar en sí una infinidad de actividades de vida cotidiana. El clima y sus elementos se relacionan entre ellos para mantener un equilibrio en la actividad climática, como lo es la temperatura, precipitaciones, estaciones del año, entre otras más. El incremento demográfico del hombre ha alterado ciertos factores que han perjudicado, han perjudicado lo que es el clima, pues han afectado la temperatura, algunas han afectado también lo que es todo eso, pero hablaremos de eso más adelante. Para eso, primero tenemos que darnos una pequeña idea de lo que es el cambio climático. El cambio climático se define como la variación del estado del clima terrestre, formado por la atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos, o sea, décadas o más tiempo, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Esto puede afectar tanto valores medios meteorológicos como su variabilidad y extremos. Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra y han sido graduales o abruptos, y se han debido a causas adversas como lo puede ser variaciones de la radiación solar, deriva continental, periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. En la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles. Imágenes del cambio climático. Hay varias imágenes aquí que les he puesto. La primera trata sobre lo que simboliza el cambio climático, que básicamente es el aumento de temperatura en el planeta. En la segunda se ve cómo puede pasar esto. Y esto puede suceder por aumento del gas de efecto invernadero, que es lo que es como, básicamente es lo que ya había dicho, está formado por dióxido de carbono y otros elementos. Y en la tercera y cuarta imagen se nos presenta de una manera simple cómo puede pasar el planeta de ser muy bello, verde, frondoso, fértil, a ser un lugar árido, caluroso y sobre todo una tierra infértil. Y en la última imagen, en la número 5, se nos muestra un poco de lo que pasa en general, en tres sencillas partes. La primera se nos muestra como las fábricas descargando o aumentando lo que es los gases de efecto invernadero, en este caso la quema de combustibles fósiles. En la segunda se nos dice que son huracanes, que estos pueden aumentar su frecuencia y sobre frecuencia e intensidad gracias al cambio climático, y todo esto puede causar problemas en la tierra como erosión de la misma y que se haga infértil. Causas y efectos del cambio climático. La principal y número uno es el calentamiento global, y este tiene múltiples consecuencias negativas en los sistemas físicos, biológicos y humanos. Entre otros, el efecto invernadero es un proceso natural que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para albergar vida, ya que sin esta, la temperatura de la Tierra sería 18 grados bajo cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que en la proporción adecuada cumplen su cometido, y en este caso los gases de efecto invernadero son para retener calor en el planeta. El problema es que cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de estos gases a la atmósfera, y esto retiene más calor del que se necesita, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente llamamos calentamiento global. El cambio climático nos ha afectado sin importar tu sexo, edad, idioma ni nacionalidad. Este cambio o este fenómeno ha impactado prácticamente en todos los ámbitos existentes, que son familiar, social, político y económico. De hecho, los impactos ya son perceptibles y quedan expuestos en evidencia en datos como la temperatura media ha aumentado ya 1.1 grados Celsius
desde la época preindustrial. El periodo 2015-2019, según la Organización Meteorológica Mundial, OM, será probablemente, o es probablemente ya, el, el quinquenio más cálido jamás registrado. Las consecuencias de estas son graves. Esto afecta a procesos naturales de importancia en ecosistemas humedales que estos están a punto de desaparecer. Otro punto es el aumento de la temperatura media y disminución de precipitaciones. Y otras consecuencias pueden ser como acidificación y contaminación del agua gracias a la concentración de dióxido de carbono en el aire. Devastadores fenómenos meteorológicos aumentan como son los huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas o inundaciones. Muerte, otra consecuencia es muerte, migración y extinción de diferentes especies animales. En el caso del mar, son muchas las especies que son testigos de la destrucción de su hábitat. La presencia de plásticos y otros contaminantes en el mar, a la pesca excesiva y otras prácticas de pesca destructivas que contribuyen a su desaparición. La alteración del ciclo del agua, aumento también, eso es importante, ya que anteriormente habíamos mencionado que las precipitaciones han disminuido gracias al calentamiento global. Y esa es la razón, por alteración del ciclo del agua. ¿Y qué queremos decir con esto? Que el ciclo del agua se altera a tal punto que tarda mucho más en completarse y dar a lo que es la precipitación del agua. Otra puede ser aumento o aparición de enfermedades como lo son el dengue y la malaria. Y la última sería el aumento de recursos, o sea, agotamiento de recursos necesarios para la vida humana. Con esto nos referimos a que los recursos naturales se nos están acabando gracias al cambio climático y otros problemas que ya hemos tenido o sea, otros problemas que hemos hecho los seres humanos. ¿Cómo reducir el cambio climático? Hay varias maneras, pero aquí hay 5 principales. La primera sería utilizar el transporte público o caminar o andar en bicicleta en lugar del carro. Esto reduciría las emisiones de carbono que los carros pueden dar y también te mantendría en forma. Si es absolutamente necesario usar un automóvil, usa uno eléctrico y elige un tren en lugar de avión para tus viajes. Da un paso más allá cancelando tus viajes de negocio y utilizando en cambio las videoconferencias. El segundo sería ahorrar energía. Algunos ejemplos de cómo ahorrar energía sería poner básicamente la ropa húmeda del sol en lugar de usar secadoras y tratar de ahorrar al máximo energía. Usar temperaturas más altas para enfriar las habitaciones o disminuir temperaturas o usar temperaturas ligeramente más bajas para calentarlas. A esto nos referimos a que no tenemos que bajarle o subirle tanto a lo que son nuestros calentadores y aires acondicionados. Y desenchufar todo electrodoméstico que no esté en uso. Y cuando salga a comprar cualquier dispositivo o equipo, hay que asegurarnos de verificar que haga un uso eficiente de energía. La tercera sería consumir menos carne. La producción de carne roja lleva un número significativamente mayor de emisiones de carbono, o sea, de efecto invernadero, que las industrias del pollo, frutas, verduras y cereales. Esto en la cumbre de la cima del clima de París, 119 naciones se comprometieron a reducir las emisiones agrícolas en ese sentido. Sin embargo, no hubo ninguna indicación de cómo hacerlo. Tú, en cambio, puedes contribuir a ello. Come más verduras y vegetales y mucho menos carne roja. Pero si esto te parece demasiado, considera al menos tener un día sin carne en la semana. Y también hay que reducir un poco lo que es el consumo de lácteos. La 4 sería muy sencilla, básicamente sería reducir y reutilizar, ya que a pesar de que el reciclaje ayuda, el reciclaje también puede producir dióxido de carbono que puede afectar. Por eso es mejor reducir tu uso de cosas desechables y reutilizarlas, darles una segunda vida sin necesidad de mandarlas a reciclar. Y la quinta es informar y educar. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que básicamente tú puedes te puedes transmitir información, compartir información que tú hayas visto y hacer acuerdos entre tu comunidad para poder ser más ecológicos a la hora de usar electricidad.
Aquí tenemos imágenes sobre la reducción del cambio climático. En la primera, pues están utilizando el transporte público de muchas personas. En la segunda es ahorrar energía en tu casa disminuyendo uso de focos normales y incandescentes y usa mejor focos ahorradores. La otra sería tratar de consumir menos carne. O sea, obviamente, como ya habíamos mencionado, la industria de la carne hace mucho dióxido de carbono que va a la superficie. Por lo tanto, es mejor tratar de consumir menos carne y consumir más verduras, ya que las industrias de estos son y hacen mucho menos dióxido de carbono que cualquiera de la carne. La otra sería reciclar y reutilizar lo que es cualquier producto, pues cualquier producto que se puede reutilizar debe reutilizarse y reducir su uso. Y la quinta es sobre un grupo de personas que están juntas explicándose entre sí las ideas de cómo reducirlo significativamente. Conclusión, el cambio climático es un problema que todos, todos sufrimos y la única manera es generar conciencia de esta problemática tan importante. Se podría actuar de manera beneficiosa para nuestro desarrollo como sociedad y sostenibilidad del ambiente. La única defensa que realmente es razonable ante esta problemática es la reducción drástica de emisiones de dióxido de carbono, cambiando el sistema energético y por lo tanto el económico, renunciando a la que es devoradora filosofía de desarrollo sin límites. Sin embargo, no es cierto tampoco que básicamente la satisfacción de las necesidades básicas del tercer mundo, formado por el 80% de la humanidad, donde tiene el 90% del aumento de la población, conlleva un crecimiento de la demanda energética. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Adiós.